Esperanza en medio del sufrimiento. Un estudio inductivo en las cartas del apóstol Pedro con el pastor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio en la palabra de Dios. Dios les bendiga. Ya estamos aquí con nuestra lección número 16. Esta es la penúltima lección de Pedro Inductivo. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. Y nos queda solamente esta y la próxima lección. Vamos a pedir que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Padre, te rogamos ahora, en el precioso nombre de Jesús, que nos enseñes a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos lleva a toda verdad. Gracias por la ayuda que nos das cada día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro estudio y voy a leer, hoy vamos a abarcar Segunda de Pedro, el capítulo 3, del versículo 1 al 9, y voy a comenzar leyendo los versículos 1 y 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Esto es lo que dice los versículos 1 y 2. Vamos entonces a nuestras preguntas, al texto que lo tenemos aquí en nuestra ayuda del PowerPoint. ¿Con qué propósito escribió Pedro sus epístolas? Pues Pedro escribió ambas epístolas para despertar la pureza de su forma de pensar. Recuerde esto, el apóstol Pedro está escribiendo para una iglesia que está expatriada, que está lejos de su lugar. Entonces Pedro escribe esta carta para despertar esa pureza que deben tener todos los cristianos en su manera de pensar, a través del recuerdo de las palabras de los antiguos profetas y desde luego el mandamiento del Señor Jesucristo. Otras versiones traducen en las dos. He intentado darles los consejos que necesitan para tener un criterio exacto. Por lo menos esto dice la versión latinoamericana. En las dos les refresco la memoria para que su mente sea sincera. No, para que su mente sincera recuerde los dichos de los santos profetas de antaño y el mandamiento del Señor y Salvador comunicado por los apóstoles. Esto dice la Nueva Biblia Española. ¿Qué nos sugiere a nosotros la frase y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles? ¿Por qué habrá escrito vuestros apóstoles y no por nosotros los apóstoles? Esta expresión nos sugiere en primer lugar que Pedro no los evangelizó. Los destinatarios de la carta habían sido ganados por otros apóstoles. Es decir, que es el reconocimiento que hace Pedro del trabajo también de otros. Como no los había ganado él, entonces lo único que hace Pedro es mostrar que él figuraba también entre los apóstoles y que estas iglesias estaban bajo la jurisdicción de otros, quienes eran verdaderamente sus apóstoles. En segundo lugar, nos sugiere que el autor no fue realmente el apóstol Pedro, sino alguien que la escribió en su nombre. Eso es interesante, porque esto es lo que hacen los estudiosos de la Escritura cuando van
a mirar, por ejemplo, en español. El español es un idioma tan rico que hay que tener en cuenta también, por ejemplo, cuando uno hace estudios de la Biblia, por ejemplo, algo tan sencillo y tan simple como las preposiciones. Esto es lo que hacen los expertos al estudiar este tipo de textos bíblicos. Entonces, por eso se puede sugerir que Pedro no escribió la carta, sino que la escribió alguna otra persona. Esto es interesante verlo desde este punto de vista. Alguien la escribió, no fue el mismo apóstol Pedro quien la escribió. Así, por ejemplo, lo entendió Orígenes, también San Jerónimo, Juan Calvino, Martín Lutero, y bueno, prácticamente todos los eruditos antiguos y los modernos, no solamente por este detalle, sino por el estilo literario de la carta, que es un poquitito diferente a la primera epístola de Pedro. Entonces, por esa razón, esto del estilo hay que tenerlo bien en cuenta, porque una persona cuando escribe, o por ejemplo nosotros los predicadores, cuando predicamos, generalmente tenemos un estilo de hablar, una manera de hablar, y por esa forma de hablar pueden saber si es de nuestra autoría o no lo que estamos diciendo o expresando en ciertos momentos. Entonces, si es así, ¿por qué entonces esta carta está en la Biblia? Sería la pregunta, ¿no? Si no fue Pedro quien la escribió, ¿por qué entonces esta carta está en la Biblia? Está en la Biblia porque ha sido una carta muy útil para la iglesia, especialmente en los tiempos difíciles y peligrosos. Por lo tanto, fue admitida en el canon como inspirada por el Espíritu Santo, sin importar quién la haya escrito. En algún momento seguramente se dio la posibilidad de que fuera Pedro, ¿verdad? Aquí se aplican las palabras de Pablo cuando él habla de sí mismo y él le expresa y dice, bueno, dígame una cosa, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Nosotros somos simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Esto es lo que dice en primera a los Corintios 3:5 el apóstol Pablo. Lo importante no es saber si fue Pedro o no el que escribió la carta. Lo importante es saber que el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, la incluyó en el canon. Vuelvo a apelar a los que estudian mucho la Escritura, porque nosotros tenemos una de las cartas como de las que son como más importantes en el Nuevo Testamento, que es la carta a los Hebreos, y no hay certeza de quién escribió la carta a los Hebreos. Algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Bernabé, algunos inclusive dicen que fue Lucas, y hay otros que hablan de otros posibles escritores, pero el autor de esa carta a los Hebreos no es ni Pablo, ni Bernabé, ni Lucas, ni nadie, sino que el autor es el Espíritu Santo, que usó a alguien para escribir lo que Dios quería comunicarnos. Así que en este caso, con la epístola de Pedro, no importa si él la escribió o no la escribió, lo que importa es que es inspirada por el Espíritu Santo y que en un momento dado quedó dentro del canon de la Escritura. Entonces, lo que realmente importa aquí en este momento. Voy a leer ahora en el versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores y andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí yo quisiera detenerme
un buen tiempo, porque aquí sí que hay, como decimos nosotros, tela para recortar. ¿Qué es el advenimiento y cuál ha sido la promesa del advenimiento? Advenimiento es la venida o la llegada de un tiempo determinado o quizás de un acontecimiento importante. También es un ascenso de un soberano al trono. Y aquí se emplea la palabra, quiero a ver si la anoté aquí, sí, aquí se emplea la palabra parusia. La palabra parusia, que es en referencia al retorno de la segunda venida de Jesucristo a la tierra con poder y gloria. De este advenimiento Jesús dijo en Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente, escuche, así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fue confirmado por los ángeles, según leemos en Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y muchos años después, Santiago escribe: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿De qué se burlarían estos burladores? Como la predicación de la segunda venida de Cristo fue anunciada intensamente juntamente con la expansión de la iglesia hasta finales del siglo I de la era cristiana, muchos creyeron que el fin del mundo ocurriría durante ese tiempo. Y al no suceder nada, los incrédulos tomaron en broma este tema y comenzaron a burlarse de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, a burlarse de la enseñanza diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque nada ha cambiado. Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Les decía que aquí es donde a mí me hubiera gustado extenderme un poquito más. Y cuando estaba preparando las notas de esto, me fui a YouTube porque quería mirar algunos predicadores que, primero, que niegan la venida de Cristo, pero también hay otros que se burlan de la segunda venida de Cristo. Hay una lista larga, no sé si sea prudente o no mencionarlos, pero usted entra a YouTube y usted le escribe ahí en el buscador de YouTube quiénes niegan la venida de Cristo o quiénes se burlan de la venida de Cristo. Ahí le van a salir cualquier cantidad de predicadores que se burlan de la venida de Cristo. Hoy es muy común que eso suceda. Algunos inclusive dicen que esa no es una enseñanza bíblica y que eso no existe en ninguna parte del Nuevo Testamento, una doctrina como esa. Pero si hay una doctrina cierta en la Biblia, es la del rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Todo esto es más que cierto en la palabra de Dios. Por eso digo que me gustaría extenderme aquí, pero pues la costumbre es tratar de que mi clase no dure más de 30 minutos, entonces no voy a extenderme en este aspecto. Pero si hay algo bien cierto, escúcheme, si hay algo bien cierto es que Cristo viene por segunda vez. Eso sí, no lo pongamos en duda en ningún momento. No se deje engatusar. Voy a leer ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué es ignorar? ¿Qué es ignorar voluntariamente? ¿Qué es lo que ignoraban voluntariamente estas personas? Ignorar voluntariamente es negarse a saber. Una cosa es no saber, escuche, una cosa es no saber la verdad por falta de información o por falta de educación. Pero otra cosa muy distinta es no saber porque no se quiere saber. Esto sí es terrible. Los que se burlaban de la iglesia diciendo que todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, ignoraban a sabiendas que esta aseveración es falsa, porque todo cambió después del diluvio universal, donde solamente Noé y su familia fueron salvados. O sea que las cosas no siguieron igual. Las cosas no siguieron, las cosas sí cambiaron. Así que antes del diluvio no había nubes ni lluvia. Así como dice Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6, dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. También ignoraban el propósito que si Dios destruyó el mundo una vez, puede hacerlo de nuevo. o le va a quedar difícil a Dios. Pero está en este momento, en esta vez, o cuando vuelva, ya no va a ser por agua, sino que será por el fuego, para comenzar todo de nuevo bajo un sistema cósmico totalmente diferente al cual vivimos hoy. Entonces, Dios puede hacer todo otra vez de nuevo. Dios puede cambiar las cosas. Recordemos siempre esto: Dios es Dios y todavía tiene el control y todavía está a cargo. Y es todopoderoso. Así que a él no le queda grande volver a destruir esto y volverlo a hacer y volverlo a destruir y volverlo a hacer. Eso no es ningún problema para el Señor. Juan dice en Apocalipsis 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. La gente que se burla ignora voluntariamente dos cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Miremos cuáles son esas dos cosas. Los burladores ignoraban y todavía hoy ignoran a propósito, primero, que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. La creación no fue espontánea ni se generó a sí misma, sino que por medio de la palabra creadora de Dios. Esa palabra que luego se hizo carne y habitó entre nosotros. En segundo lugar, ignoraban que los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra. Están guardados para el fuego en el día del juicio. Es que a veces nosotros queremos ser más justos que Dios y nos parece que como que si Dios destruye esto, como que es un Dios demasiado cruel, pero no queremos entender y saber que Él es Dios y que Él todavía está en el mando. Versículos 8 y 9: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué significa esa frase? Que la hemos citado, la hemos dicho en más de una ocasión, de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esa frase para nosotros hoy? ¿Qué significa cuando Pedro la dijo? Mire, aquí el apóstol Pedro está citando el Salmo 90, el versículo 4. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Así como para nosotros un año tiene 365 días, escuche que es el tiempo que la Tierra se tarda en girar alrededor del Sol. Para Dios, escuche, para Dios, quien está en los cielos, Dios que está en los cielos, un año galáctico es el tiempo que nuestro sistema solar realiza una órbita alrededor de la Vía Láctea. Y ese año galáctico se estima entre 225 y 250 millones de años terrestres. Y esto pues nos parece una enormidad, ¿verdad? Algo grande. Porque dentro de este cálculo, un día galáctico de 225 millones de años equivale a 625.000 años terrestres. Y una hora equivale a 26.000 años terrestres. Sin embargo, escucha esto, aquí es donde esto se pone como interesante. Sin embargo, para Dios, 625.000 años, estos para Dios, pueden convertirse en un día de la tierra, así como dice el salmista, como el día de ayer que pasó. Porque Dios puede comprimir o expandir el tiempo porque llena el universo con su presencia y está al mismo tiempo en cada punto de su creación, escuchando y atendiendo al mismo tiempo las oraciones de cada uno de sus hijos. Recibe también al mismo tiempo, mientras nosotros estamos orando y alabando a Dios, al mismo tiempo Dios está recibiendo la adoración de los ángeles, de toda la creación, y mientras tanto administra y sustenta todas las cosas con su poder. Mientras oramos, enseñamos, predicamos o servimos, no debemos ignorar esto como lo enfatiza el apóstol Pedro. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y como el mismo Dios le dijo al profeta Habacuc, mire como dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Esto es en la Reina Valera 60, creo que aquí en el PowerPoint, me parece que lo puse en la nueva versión internacional, pero es lo mismo que dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros? Mire, la noción del tiempo es una noción puramente humana del hombre. Nosotros tenemos tantos errores al hablar del tiempo
que eso confunde un poco, por eso a veces se dificulta entender ciertos pasajes de la Biblia. Pero mire, voy a dar un ejemplo así rápido, que se me ocurre en este momento. Nosotros decimos, uy, cómo vuela el tiempo. Uy, se me pasó el tiempo. Uy, no tengo tiempo. Pues escuche, el tiempo no corre, el tiempo no vuela, el tiempo no pasa. ¿Y cómo hace que yo no tengo tiempo? Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Aquí no hay nadie que tenga 25 horas o alguien que tenga solo 20 horas al día. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. ¿Qué es lo que sucede realmente? Que nosotros relacionamos el tiempo con nuestras actividades. Y una cosa son las actividades, nuestro quehacer, y otro es el tiempo. Por eso entender que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, como que no nos encuadra en nuestra mente, pero ojalá que podamos medio entender un poco estos aspectos. ¿Con quiénes tiene paciencia? Y si es con el mundo o es con nosotros, y por qué razón tiene paciencia. Tal vez hemos pensado que Jesucristo tarda en regresar a la tierra porque tiene paciencia con los pobres pecadores que aún no han recibido a Jesucristo como Salvador. Y que tiene paciencia porque espera que crean y ninguno se pierda. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, el texto dice otra cosa. Es paciente para con nosotros, es decir, con la iglesia. La Nueva Biblia Española traduce, es que tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, quiere que todos tengan tiempo para enmendarse. Esto puede interpretarse de dos maneras. Primero, que algunos creyentes no estaban caminando bien y si él regresaba tendría que juzgarlos. Por eso dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está así en ese estado de alejamiento o de pecado. Y como no quiere que en ninguno se pierda, espera con paciencia que se arrepientan antes del fin. Y en segundo lugar, ese mundo que se está perdiendo y la iglesia que no está evangelizando, por lo cual Dios tiene paciencia con la iglesia hasta que se despierte para cumplir con la gran comisión. Dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez por nuestra propia salud espiritual deberíamos adoptar ambos puntos de vista. Es decir, primero que deberíamos de enmendarnos y cumplir de esta manera nuestra misión evangelizadora. Escuche, enmendarnos y cumplir la gran comisión. Quizás nos convenga más pensar en que es así que debemos tomar el texto. Vamos a tener una actividad práctica. Es decir, es tratar de hacer que la palabra se convierta en algo vivible, real, en nuestro día a día. Entonces la práctica que vamos a tener o la actividad será, vamos a hacernos periódicamente estas preguntas antes de que Cristo regrese. Primera pregunta, ¿estoy preparado? ¿Arreglé todos mis temas pendientes con Él? ¿Estoy apartado del pecado?
¿Estoy sirviéndole al Señor? Tal vez el Señor está esperando con paciencia para que cambiemos de actitud, porque nos ama y pues Él no quiere que ninguno se pierda. Vamos a aprender de memoria los versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es difícil aprender este texto. Una forma en que yo tengo de aprender textos de memoria es tratando de hacer lo que se llama una paráfrasis. ¿Qué es la paráfrasis? Entender el texto y ponerlo en mis propias palabras. Por ejemplo, yo debo de entender, o tenemos que entender, que para el Señor un día es como 1000 años. El Señor no es que tiene por tardanza las promesas que hizo de venir, por el contrario, Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento por nuestro propio bien. Trate de memorizarlo. Tome ahorita unos minutos, léalo unas 2, 3 veces y yo estoy seguro que va a poder aprender de memoria este texto bíblico. Muy bien, hemos terminado nuestra lección número 16. Nos queda la última lección, que será la 17. Lo espero para que juntos terminemos este estudio inductivo en las epístolas de Pedro. Dios le bendiga. Hasta la próxima lección. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.